Pensé que mi salvación llegaba con ese contrato en Huesca. Un pueblo donde el viento de los Pirineos azota como un látigo y los secretos se entierran más profundo que las raíces de los robles. Pero Fernando, el CEO millonario que me contrató, no quería un asistente, quería un juguete para sus noches solitarias en esa mansión de piedra fría. ¿Y yo? Juan. Un chico de 28 años con deudas hasta el cuello y un corazón que late por hombres en un lugar donde ser gay es como confesar un pecado mortal. Acepté porque el hambre duele más que la vergüenza. Ahora, cada caricia suya sabe a veneno dulce. Y me pregunto si valdrá la pena el precio de mi silencio. El sol de Huesca entraba a raudales por las ventanas empañadas de la cafetería donde revisaba mi teléfono. Sudando bajo el abrigo raído que mi madre me había cosido 15 años atrás. Juanito, ¿has encontrado algo mejor que ese curro de camarero? Me había dicho ella esa mañana. Con los ojos hundidos en las arrugas de una vida de viuda en un piso de alquiler que olía a sopa recalentada y a sueños rotos. Mi padre se había ido cuando yo tenía 10. Un camionero que prefería las carreteras a las promesas. Y desde entonces, éramos solo nosotros dos contra el mundo, ella, devota de la Virgen del Pilar, y yo, escondiendo bajo la almohada las fotos de chicos que besaba en sueños prohibidos. Huesca no era Zaragoza. No había bares gays ni desfiles del orgullo, aquí. El orgullo era algo que se tragaba con el café solo. Amargo como la hipocresía de los vecinos que chismorreaban sobre esos maricones de la capital. El anuncio apareció como un milagro digital, asistente personal para ejecutivo en Huesca. Salario generoso. Confidencialidad absoluta. Envié mi CV sin pensarlo 2 veces. Adjuntando una foto donde sonreía con esa falsa confianza que practico frente al espejo. 2 días después. Un mensaje, reunión mañana. Mansión Los Álamos. A las afueras. Mi corazón latió como un tambor de Semana Santa. Fernando Ruiz de la Vega. Lo busqué en Google esa noche, CEO de una cadena de hoteles de lujo en los Pirineos. Heredero de una fortuna en viñedos y propiedades que se extendían como venas de oro por Aragón. Fotos suyas en revistas, traje impecable. Sonrisa depredadora. Ojos verdes que perforaban la pantalla. ¿Soltero? Decían los perfiles. ¿A los 42? Un dios entre mortales. ¿Por qué yo? Un chico de pueblo con un título en administración que limpiaba mesas para pagar facturas. Llegué en el autobús polvoriento. El estómago revuelto por el desayuno inexistente. La mansión era un castillo disfrazado de chalet moderno, muros de piedra pirenaica. Ventanales que reflejaban el cielo azul implacable. Y un jardín donde los rosales trepaban como dedos acusadores. Una mujer de mediana edad. La housekeeper. Me abrió la puerta con una mirada que escaneaba mi alma. El señor Ruiz te espera en el estudio. Subí las escaleras de madera crujiente. Cada paso un eco de mi pulso acelerado. Él estaba allí. De pie junto a una chimenea apagada. Con una camisa blanca arremangada que dejaba ver antebrazos fuertes. Tatuados con líneas abstractas que parecían mapas de conquistas olvidadas. Juan. ¿Verdad? Siéntate. Su voz era grave. Como el rumor de un río caudaloso en primavera. Y olía a colonia cara mezclada con el aroma terroso de los libros antiguos que llenaban las estanterías. Hablamos de números primero, mi experiencia en hostelería. Sus expectativas de discreción total. Viajes a Madrid y Barcelona para reuniones con inversores. Necesito a alguien leal. Alguien que no haga preguntas. Dijo. Clavándome esos ojos que me hicieron tragar saliva.
Firmé el contrato en su escritorio de caoba. El bolígrafo temblando en mi mano. 1.500 euros al mes. Más bonos. Suficiente para sacar a mi madre del agujero. Para comprarme un coche que no se averiara en las nevadas. Empiezas mañana. Concluyó, extendiendo la mano. Su apretón fue firme. Demasiado largo. Y en ese roce sentí una corriente que me erizó la piel. ¿Era imaginación mía? ¿O sus dedos se demoraron en mi palma? Los primeros días fueron un torbellino de eficiencia, agendas. Correos. Reservas de vuelos. Fernando era un torbellino de carisma y control. Dictando órdenes con una sonrisa que iluminaba la habitación como el sol de Huesca en julio. Almorzábamos en la terraza. Él con vistas a las montañas. Yo sirviéndole el plato de jamón ibérico que preparaba la cocinera. Cuéntame de ti, Juan. Me pidió una tarde. Mientras el viento jugaba con las servilletas. Le hablé de mi infancia en el barrio obrero. De las noches estudiando a la luz de una bombilla gastada. Omitiendo lo que ardía en mi pecho, las miradas robadas a los chicos del equipo de fútbol en el instituto. El beso fugaz con un turista en las fiestas de San Lorenzo que me dejó marcado como un hierro al rojo. Él escuchaba. Asintiendo. Pero sus ojos decían más, hambre. Curiosidad. Algo primitivo que me hacía sudar bajo la camisa. Una noche. Después de una cena con inversores en Jaca. Volvimos tarde. La carretera serpenteaba bajo la luna llena. Y el silencio en el Bentley era espeso como miel. Has hecho un gran trabajo hoy, murmuró, posando una mano en mi rodilla. El gesto fue casual. O eso quise creer. Pero su calor se filtró a través de la tela del pantalón, despertando un fuego que creí extinguido. No me aparté. En la mansión. Me ofreció un brandy en el salón. Quédate un rato. No tengo sueño. Bebimos frente al fuego encendido. Las llamas danzando en sus pupilas. Habló de su vida, divorcio prematuro de una mujer que nunca amó. La presión de la familia conservadora en Zaragoza. El vacío de una fortuna que no calienta la cama. A veces. Uno necesita conexión. Dijo. Y su mirada se posó en mis labios. No sé quién se movió primero. Su boca en la mía fue un terremoto, áspera. Demandante. Con sabor a coñac y desesperación contenida. Me levantó en brazos como si no pesara nada. Llevándome a su habitación donde las sábanas de hilo egipcio olían a él. Hicimos el amor con la urgencia de dos hombres que saben que el amanecer trae culpas. Sus manos exploraron mi cuerpo como un cartógrafo ávido. Marcando territorios que nadie había reclamado con tanta posesión. Grité su nombre en la oscuridad. Y él lo ahogó con besos que mordían. Al alba. Yacíamos exhaustos. Su cabeza en mi pecho. Esto no cambia nada. Susurró. Eres mi asistente. Nada más. Pero en sus ojos. Vi la grieta, miedo. Anhelo. El abismo de un hombre que se ahoga en su propia máscara. Desde entonces. Los días se volvieron un baile precario. En la oficina improvisada de la mansión. Era el jefe y el empleado, Juan. Revisa los informes de Barcelona. Pero por las noches. Cuando la housekeeper se iba y las luces se atenuaban. Me convertía en su secreto. Me follaba contra la pared del estudio.
susurrando obscenidades en mi oído que me hacían arder: eres mío. Solo mío. Joder. O me hacía arrodillarme en el baño de mármol. Su polla dura en mi boca mientras gemía mi nombre como una oración profana. Era adictivo. Ese poder que me daba en la cama y me quitaba en la luz del día. Le cocinaba cenas a medianoche. Paella con el arroz que mi madre me enseñó. Y él comía en silencio. Después me tomaba sobre la mesa de la cocina, salpicando el aceite de oliva en el suelo. Pero el precio empezaba a cobrarse. Mi madre notaba mi ausencia: Juan. ¿Ese trabajo te está matando? Tienes ojeras de muerto. Mentí, diciendo que eran reuniones tardías. En Huesca, los rumores corrían como el viento del cierzo: ¿sabes que el chico de la viuda ahora vive en la mansión del rico? Debe de ser su puto chulo. Evitaba las miradas en el mercado, donde las señoras del barrio me escrutaban como a un ladrón. ¿Y Fernando? Él se cerraba más. Nunca salíamos juntos, si íbamos a Zaragoza. Era en coches separados. Yo como el asistente. Una vez, en un restaurante de lujo, un socio suyo le palmeó la espalda y bromeó: Fernando, ¿dónde está esa novia que prometiste traer? El río. Pero su mano bajo la mesa apretó mi muslo hasta doler. ¿Pronto? ¿Pronto?, respondió. Y yo tragué el nudo en la garganta, sabiendo que yo era la broma invisible. La densa niebla de noviembre envolvía Huesca como un sudario. Y con ella llegó el primer golpe real. Fernando tenía una gala benéfica en la capital aragonesa: trajes de Armani, flashes de cámaras. Y yo, a su lado como una sombra vestida de etiqueta barata. Sonríe. Pero no demasiado. Me había instruido en el coche. En el salón abarrotado del Palacio de Congresos. Charlaba con políticos y herederos. Su brazo rozando el mío en un código secreto que me hacía vibrar. Entonces apareció ella, Elena, su exesposa, radiante en un vestido rojo que gritaba venganza. Alta, rubia, con ojos que cortaban como cuchillos. Fernando. Cariño. Qué sorpresa verte tan acompañado, dijo, su mirada deslizándose sobre mí como aceite hirviendo. Él se tensó. Pero sonrió: Elena. Juan es mi asistente. Un crack en lo suyo. Ella rió. Un sonido cristalino y venenoso. Asistente. Claro. En mis tiempos tenías asistentes de otro tipo. La conversación derivó a chismes familiares. Pero sus ojos no me soltaron. Al final de la noche, cuando bailábamos un vals formal yo torpe. ¿El experto? Me susurró al oído: no te acerques a mi ex. Juan. Es una víbora. Pero ya era tarde. ¿En el baño? Elena me acorraló contra los lavabos de mármol. Sé lo que haces con él. Lo he visto en sus ojos, esa hambre que reserva para los chicos como tú. Pero cuidado. ¿Pollito? Fernando colecciona juguetes. Y cuando se aburre, los rompe. Sus palabras fueron un puñetazo. Pero lo peor fue su compasión falsa: corre mientras puedas. O acabarás como yo, vacío y solo. Regresamos a Huesca en silencio. La carretera un río negro bajo la lluvia. En la mansión. Explotó,
¿Qué coño le dijiste a Elena en ese baño? Lo negué. Pero él ya lo sabía, su ex le había mandado un mensaje venenoso. Me empujó contra la pared del vestíbulo. No con pasión, sino con rabia. Eres mío. ¿Entiendes? Nadie más te toca. Nadie más te mira. Sus besos fueron castigos. Mordidas que dejaban marcas en mi cuello. Me folló en el suelo frío. Salvaje. Como si quisiera borrarme de su piel. Al amanecer. Yací magullado. Y él se vistió sin una palabra. Vuelve al trabajo. Y mantén la boca cerrada. La grieta se ensanchó. Los días se volvieron un infierno de rutina asfixiante, mañanas organizando su agenda. Tardes en silencio donde sus miradas me quemaban sin tocarme. Por las noches. Me reclamaba. Pero era mecánico. Como un rito vacío. Dime que me quieres. Exigía. Y yo obedecía. Aunque mi corazón se astillaba. Mi madre enfermó de gripe, quise visitarla. Pero él lo prohibió, no ahora. Juan. Tengo la junta directiva. Fui a escondidas. Encontrándola en cama. Pálida como la nieve de los Pirineos. Hijo. ¿Qué te pasa? Pareces un fantasma. Le mentí de nuevo. Pero sus ojos, idénticos a los míos, me leyeron como un libro abierto. Ese trabajo te hace feliz. Sacudí la cabeza. Y por primera vez, confesé un pedazo, me está comiendo vivo. Mamá. Ella me abrazó. Sus manos huesudas en mi espalda, la vida es demasiado corta para mentiras. Juanito. Recuérdalo. El invierno azotó Huesca con nevadas feroces, aislando la mansión como una isla en un mar blanco. Fernando se volvió errático, llamadas a medianoche de socios en Dubái. Botellas de Rioja empty en la basura. Una noche. Irrumpió en mi habitación la que me había asignado en el ala de servicio. Un recordatorio de mi lugar. Ven conmigo. Ordenó. Arrastrándome a su estudio. Allí. Sobre el escritorio. Me abrió como un libro prohibido. Susurrando promesas rotas, te sacaré de aquí algún día. Juan. Seremos libres. Pero sus ojos mentían, eran prisiones de cristal. Al clímax. Cuando mi cuerpo temblaba bajo el suyo. Oí la puerta crujir. La housekeeper. María. Entró con una bandeja de café. Y el mundo se detuvo. Sus ojos se abrieron como pozos negros. La bandeja cayó. Porcelana hecha añicos en el suelo. Fernando se apartó de mí como si quemara. Cubriéndose con una manta. María. ¿Qué coño haces aquí? Ella balbuceó excusas. Pero ya lo había visto todo, mi desnudez expuesta. Su semilla en mi piel. El desastre de sábanas revueltas. Lo siento. Señor. Yo. No sabía. Salió tambaleándose. Y el silencio que siguió fue un vacío que succionaba el aire. Fernando se vistió con furia contenida. Su rostro una máscara de pánico. Esto no pasó. ¿Entiendes? Dile a María que fue un error. Un malentendido. Pero yo ya no podía. El shock me dejó mudo. El cuerpo pesado como plomo.
El alma hecha trizas. Me duché solo. El agua hirviendo lavando no solo el sudor, sino la ilusión de que esto era amor. En el espejo empañado. Vi a un extraño, ojos hundidos. Labios hinchados. Un hombre roto por promesas que nunca fueron suyas. Los días siguientes fueron un limbo helado. María evitaba mi mirada, sirviéndome el desayuno con manos temblorosas. Fernando me ignoraba en público, pero por las noches me reclamaba con una desesperación animal. Como si follarme pudiera sellar la brecha. Nadie se enterará, repetía. Pero su voz craqueaba. Yo obedecía. Pero algo dentro de mí se había apagado, el fuego se convirtió en cenizas. Soñaba con Huesca libre. Con caminatas por las sierras donde el viento borraba las huellas. Mi madre llamó, Juan. Ven a casa. ¿Te necesito? Era la excusa que esperaba. Preparé una maleta pequeña. Dejando notas en mi escritorio, renuncio. No busques explicaciones. El enfrentamiento llegó una mañana de enero, cuando la nieve cubría los Pirineos como un velo de pureza falsa. Entré en su estudio sin llamar. El contrato de renuncia en la mano. Él estaba al teléfono, gritando a un inversor sobre acciones en caída. Colgó al verme. Su rostro palideciendo. ¿Qué es esto? Me voy. Fernando. No puedo más. Se levantó, rodeando el escritorio como un lobo acorralado. No puedes irte. ¿Te necesito? Su voz era súplica envuelta en mando. Pero yo ya no era el chico asustado. Me contrataste para un trabajo. Pero me convertiste en tu secreto sucio. Cada beso era una cadena. Cada noche un recordatorio de que soy menos que nada para ti. Él negó con la cabeza. Acercándose, te quiero. Juan. Esto es complicado. Mi familia. La empresa. Dame tiempo. El tiempo. Esa palabra que había devorado mi juventud. Me aparté de su toque. El tiempo no borra las mentiras. Me follas como a un amante. Pero me tratas como a un sirviente. ¿Sabes lo que es esconderte en las sombras de tu propia vida? Yo sí. En Huesca, ser gay es un pecado, para ti. Es un capricho. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Pero mi voz fue acero. No soy tu juguete. Soy Juan. Y merezco un amor que no tenga que esconderse detrás de contratos. Él se derrumbó en el sillón. El CEO invencible reducido a un hombre roto. ¿Qué? Te lo daré todo. Pero sus palabras eran ecos vacíos. Salí de allí. El frío del pasillo mordiendo mi piel. El corazón latiendo con una libertad aterradora. La huida fue un borrón de nieve y lágrimas. Dejé la mansión en un taxi destartalado. El conductor chismorreando sobre el chico del rico. Llegué a casa de mi madre al atardecer. El piso cálido con olor a estofado de cordero. Ella me abrazó sin preguntas. Solo un bienvenido. Hijo. Los días se volvieron rutina sanadora, curro temporal en una panadería. Tardes paseando por el Parque Miguel Servet, donde los ancianos jugaban a las cartas y los niños reían sin cargas. Fernando llamó una vez, vuelve. Lo arreglaré. Colgué, bloqueando el número. Semanas después.
Supe por los periódicos locales, escándalo en la junta directiva. Rumores de un asunto personal que hundió acciones. Elena, su ex, dio una entrevista velada. Algunos hombres pagan caro por sus secretos. No volví a verlo. Pero Huesca susurra su caída, la mansión en venta. El mudado a Madrid. Solo con sus demonios. Yo encontré un trabajo estable en una agencia de turismo. Y una noche en el bar del pueblo, un antro hétero donde la cerveza sabe a rebeldía. Conocí a Pablo. Un guía de montaña con ojos marrones y una risa que no pide permiso. No es un CEO. No hay fortunas ni mansiones. Pero sus besos son libres. Bajo el sol de las sierras. Caminamos de la mano por senderos donde el viento lleva lejos las cadenas. A veces. Miro las montañas y me pregunto, ¿valió la pena el fuego para llegar a esta paz? Fernando pagó su precio en soledad. Yo el mío en cicatrices. Pero en el fondo. Sé que el amor verdadero no se contrata, se elige. Crudo y expuesto. Como el paisaje de Huesca, hermoso. Implacable. Eterno. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Cuánto silencio estás dispuesto a tragar por un abrazo robado? Prompt de imagen, una foto luminosa y realista de las sierras de Huesca bajo un sol radiante de mediodía. Con un joven de pie en un prado verde junto a un roble antiguo donde está tallado en la corteza el texto El secreto del CEO, amor prohibido en las sombras en letras curvadas y doradas, en la esquina inferior derecha. Un icono de auriculares plateados con el texto audio en negrita blanca. Evocando un thriller emocional que atrapa el alma. Pensé que mi salvación llegaba con ese contrato en Huesca. Un pueblo donde el viento de los Pirineos azota como un látigo y los secretos se entierran más profundo que las raíces de los robles. Pero Fernando. El CEO millonario que me contrató. No quería un asistente, quería un juguete para sus noches solitarias en esa mansión de piedra fría. ¿Y yo? Juan. Un chico de 28 años con deudas hasta el cuello y un corazón que late por hombres en un lugar donde ser gay es como confesar un pecado mortal. Acepté porque el hambre duele más que la vergüenza. Ahora, cada caricia suya sabe a veneno dulce. Y me pregunto si valdrá la pena el precio de mi silencio. El sol de Huesca entraba a raudales por las ventanas empañadas de la cafetería donde revisaba mi teléfono. Sudando bajo el abrigo raído que mi madre me había cosido 15 años atrás. Juanito, ¿has encontrado algo mejor que ese curro de camarero? Me había dicho ella esa mañana. Con los ojos hundidos en las arrugas de una vida de viuda en un piso de alquiler que olía a sopa recalentada y a sueños rotos. Mi padre se había ido cuando yo tenía 10. Un camionero que prefería las carreteras a las promesas. Y desde entonces, éramos solo nosotros dos contra el mundo, ella, devota de la Virgen del Pilar, y yo, escondiendo bajo la almohada las fotos de chicos que besaba en sueños prohibidos. Huesca no era Zaragoza. No había bares gays ni desfiles del orgullo, aquí. El orgullo era algo que se tragaba con el café solo. Amargo como la hipocresía de los vecinos que chismorreaban sobre esos maricones de la capital. El anuncio apareció como un milagro digital, asistente personal para ejecutivo en Huesca. Salario generoso. Confidencialidad absoluta. Envié mi CV sin pensarlo 2 veces. Adjuntando una foto donde sonreía con esa falsa confianza que practico frente al espejo. 2 días después. Un mensaje, reunión mañana. Mansión Los Álamos. A las afueras. Mi corazón latió como un tambor de Semana Santa. Fernando Ruiz de la Vega. Lo busqué en Google esa noche, CEO de una cadena de hoteles de lujo en los Pirineos. Heredero de una fortuna en viñedos y propiedades que se extendían como venas de oro por Aragón. Fotos suyas en revistas, traje impecable,
Sonrisa depredadora. Ojos verdes que perforaban la pantalla. ¿Soltero?, decían los perfiles. ¿A los 42? Un dios entre mortales. ¿Por qué yo? Un chico de pueblo con un título en administración que limpiaba mesas para pagar facturas. Llegué en el autobús polvoriento. El estómago revuelto por el desayuno inexistente. La mansión era un castillo disfrazado de chalet moderno, muros de piedra pirenaica. Ventanales que reflejaban el cielo azul implacable. Y un jardín donde los rosales trepaban como dedos acusadores. Una mujer de mediana edad. La housekeeper. Me abrió la puerta con una mirada que escaneaba mi alma. El señor Ruiz te espera en el estudio. Subí las escaleras de madera crujiente. Cada paso un eco de mi pulso acelerado. Él estaba allí. De pie junto a una chimenea apagada. Con una camisa blanca arremangada que dejaba ver antebrazos fuertes. Tatuados con líneas abstractas que parecían mapas de conquistas olvidadas. Juan. ¿Verdad? Siéntate. Su voz era grave. Como el rumor de un río caudaloso en primavera. Y olía a colonia cara mezclada con el aroma terroso de los libros antiguos que llenaban las estanterías. Hablamos de números primero, mi experiencia en hostelería. Sus expectativas de discreción total. Viajes a Madrid y Barcelona para reuniones con inversores. Necesito a alguien leal. Alguien que no haga preguntas. Dijo. Clavándome esos ojos que me hicieron tragar saliva. Firmé el contrato en su escritorio de caoba. El bolígrafo temblando en mi mano. 1.500 euros al mes. Más bonos. Suficiente para sacar a mi madre del agujero. Para comprarme un coche que no se averiara en las nevadas. Empiezas mañana. Concluyó. Extendiendo la mano. Su apretón fue firme. Demasiado largo. Y en ese roce sentí una corriente que me erizó la piel. ¿Era imaginación mía? ¿O sus dedos se demoraron en mi palma? Los primeros días fueron un torbellino de eficiencia, agendas. Correos. Reservas de vuelos. Fernando era un torbellino de carisma y control. Dictando órdenes con una sonrisa que iluminaba la habitación como el sol de Huesca en julio. Almorzábamos en la terraza. Él con vistas a las montañas. Yo sirviéndole el plato de jamón ibérico que preparaba la cocinera. Cuéntame de ti. Juan. Me pidió una tarde. Mientras el viento jugaba con las servilletas. Le hablé de mi infancia en el barrio obrero. De las noches estudiando a la luz de una bombilla gastada. Omitiendo lo que ardía en mi pecho, las miradas robadas a los chicos del equipo de fútbol en el instituto. El beso fugaz con un turista en las fiestas de San Lorenzo que me dejó marcado como un hierro al rojo. Él escuchaba. Asintiendo. Pero sus ojos decían más, hambre. Curiosidad. Algo primitivo que me hacía sudar bajo la camisa. Una noche. Después de una cena con inversores en Jaca. Volvimos tarde. La carretera serpenteaba bajo la luna llena. Y el silencio en el Bentley era espeso como miel. Has hecho un gran trabajo hoy. Murmuró. Posando una mano en mi rodilla. El gesto fue casual. O eso quise creer. Pero su calor se filtró a través de la tela del pantalón. Despertando un fuego que creí extinguido. No me aparté. En la mansión. Me ofreció un brandy en el salón. Quédate un rato. No tengo sueño. Bebimos frente al fuego encendido. Las llamas danzando en sus pupilas.
Habló de su vida, divorcio prematuro de una mujer que nunca amó. La presión de la familia conservadora en Zaragoza. El vacío de una fortuna que no calienta la cama. A veces, uno necesita conexión, dijo. Y su mirada se posó en mis labios. No sé quién se movió primero. Su boca en la mía fue un terremoto, áspera. Demandante. Con sabor a coñac y desesperación contenida. Me levantó en brazos como si no pesara nada. Llevándome a su habitación donde las sábanas de hilo egipcio olían a él. Hicimos el amor con la urgencia de dos hombres que saben que el amanecer trae culpas. Sus manos exploraron mi cuerpo como un cartógrafo ávido. Marcando territorios que nadie había reclamado con tanta posesión. Grité su nombre en la oscuridad. Y él lo ahogó con besos que mordían. Al alba. Yacíamos exhaustos. Su cabeza en mi pecho. Esto no cambia nada. Susurró. Eres mi asistente. Nada más. Pero en sus ojos vi la grieta, miedo. Anhelo. El abismo de un hombre que se ahoga en su propia máscara. Desde entonces, los días se volvieron un baile precario. En la oficina improvisada de la mansión. Era el jefe y el empleado, Juan. Revisa los informes de Barcelona. Pero por las noches, cuando la housekeeper se iba y las luces se atenuaban, me convertía en su secreto. Me follaba contra la pared del estudio, susurrando obscenidades en mi oído que me hacían arder. Eres mío. Solo mío. Joder. O me hacía arrodillarme en el baño de mármol. Su polla dura en mi boca mientras gemía mi nombre como una oración profana. Era adictivo. Ese poder que me daba en la cama y me quitaba en la luz del día. Le cocinaba cenas a medianoche. Paella con el arroz que mi madre me enseñó. Y él comía en silencio. Después me tomaba sobre la mesa de la cocina, salpicando el aceite de oliva en el suelo. Pero el precio empezaba a cobrarse. Mi madre notaba mi ausencia. Juan. ¿Ese trabajo te está matando? Tienes ojeras de muerto. Mentí, diciendo que eran reuniones tardías. En Huesca, los rumores corrían como el viento del cierzo. ¿Sabes que el chico de la viuda ahora vive en la mansión del rico? Debe de ser su puto chulo. Evitaba las miradas en el mercado, donde las señoras del barrio me escrutaban como a un ladrón. ¿Y Fernando? Él se cerraba más. Nunca salíamos juntos, si íbamos a Zaragoza. Era en coches separados. Yo como el asistente. Una vez, en un restaurante de lujo, un socio suyo le palmeó la espalda y bromeó. Fernando. ¿Dónde está esa novia que prometiste traer? El río. Pero su mano bajo la mesa apretó mi muslo hasta doler. ¿Pronto? ¿Pronto? Respondió. Y yo tragué el nudo en la garganta, sabiendo que yo era la broma invisible. La densa niebla de noviembre envolvía Huesca como un sudario. Y con ella llegó el primer golpe real. Fernando tenía una gala benéfica en la capital aragonesa, trajes de Armani, flashes de cámaras. Y yo, a su lado como una sombra vestida de etiqueta barata. Sonríe. Pero no demasiado. Me había instruido en el coche. En el salón abarrotado del Palacio de Congresos. Charlaba con políticos y herederos. Su brazo rozando el mío en un código secreto que me hacía vibrar. Entonces, apareció ella, Elena. Su exesposa.
radiante en un vestido rojo que gritaba venganza. Alta. Rubia. Con ojos que cortaban como cuchillos. Fernando. Cariño. Qué sorpresa verte tan acompañado. Dijo. Su mirada deslizándose sobre mí como aceite hirviendo. Él se tensó. Pero sonrió, Elena. Juan es mi asistente. Un crack en lo suyo. Ella rió. Un sonido cristalino y venenoso. Asistente. Claro. En mis tiempos. Tenías asistentes de otro tipo. La conversación derivó a chismes familiares. Pero sus ojos no me soltaron. Al final de la noche. Cuando bailábamos un vals formal yo torpe. ¿El experto? Me susurró al oído, no te acerques a mi ex. Juan. Es una víbora. Pero ya era tarde. ¿En el baño? Elena me acorraló contra los lavabos de mármol. Sé lo que haces con él. Lo he visto en sus ojos, esa hambre que reserva para los chicos como tú. Pero cuidado. ¿Pollito? Fernando colecciona juguetes. Y cuando se aburre, los rompe. Sus palabras fueron un puñetazo. Pero lo peor fue su compasión falsa, corre mientras puedas. O acabarás como yo, vacío y solo. Regresamos a Huesca en silencio. La carretera un río negro bajo la lluvia. En la mansión. Explotó, ¿qué coño le dijiste a Elena en ese baño? Lo negué. Pero él ya lo sabía, su ex le había mandado un mensaje venenoso. Me empujó contra la pared del vestíbulo. No con pasión. Sino con rabia. Eres mío. ¿Entiendes? Nadie más te toca. Nadie más te mira. Sus besos fueron castigos. Mordidas que dejaban marcas en mi cuello. Me folló en el suelo frío. Salvaje. Como si quisiera borrarme de su piel. Al amanecer. Yací magullado. Y él se vistió sin una palabra. Vuelve al trabajo. Y mantén la boca cerrada. La grieta se ensanchó. Los días se volvieron un infierno de rutina asfixiante, mañanas organizando su agenda. Tardes en silencio donde sus miradas me quemaban sin tocarme. Por las noches. Me reclamaba con una desesperación animal. Como si follarme pudiera sellar la brecha. Nadie se enterará. Repetía. Pero su voz craqueaba. Yo obedecía. Pero algo dentro de mí se había apagado, el fuego se convirtió en cenizas. Soñaba con Huesca libre. Con caminatas por las sierras donde el viento borraba las huellas. Mi madre llamó, Juan. Ven a casa. ¿Te necesito? Era la excusa que esperaba. Preparé una maleta pequeña. Dejando notas en mi escritorio, renuncio. No busques explicaciones. Pero la nieve lo complicó todo. El invierno de Huesca es traicionero. Con tormentas que aíslan pueblos enteros. Intenté irme esa misma tarde. Pero el autobús se canceló por el cierzo que aullaba como un lobo herido. Fernando me encontró en el vestíbulo. Maleta en mano. ¿A dónde vas tan pronto? Su tono era casual. Pero sus ojos eran tormentas. A casa. Renuncio. La palabra colgó en el aire como humo. El río. Incrédulo, no seas dramático. Es solo un mal día.
Pero yo ya había cruzado el Rubicón. No es un día. Fernando. Es todo. Tus toques son jaulas. Tus promesas son mentiras envueltas en lujo. Se acercó. Su aliento cálido en mi cara. Quédate esta noche. Mañana hablamos. Y como un idiota. Cedí. Otra noche en su cama. Otro ciclo de placer y dolor. Donde su cuerpo me poseía pero su alma se escurría como arena. Al día siguiente. La tormenta amainó. Pero mi resolución no. Salí mientras él estaba en una llamada. El taxi esperando en la entrada nevada. El viaje a casa fue un purgatorio, cada kilómetro me alejaba de la mansión pero me acercaba al vacío. Mi madre me recibió con un abrazo que olía a hogar. A seguridad frágil. Cuéntamelo todo. Hijo. Y lo hice. Pedazos al menos, el trabajo. El hombre. El secreto que me devoraba. Ella lloró conmigo. Sus manos en las mías, la Virgen nos guía. ¿Juanito? Pero el corazón también. Esa noche. Dormí como un niño. Sin pesadillas de ojos verdes. Semanas pasaron en una niebla de recuperación. Encontré un empleo temporal en la oficina de correos. Clasificando paquetes con olor a Navidad prematura. Huesca bullía con luces y belenes. Pero yo sentía el peso de la soledad como una capa de hielo. Fernando no llamó, su silencio era un alivio y una herida. Rumores llegaron por el viento, el rico está furioso. Despidiendo a todo el mundo. Sonreí amargamente, mi partida había sido la primera grieta en su imperio. Pero el pasado no se entierra fácil en un pueblo pequeño. Una carta llegó un mes después, no un email. Sino papel grueso con su membrete. Juan. Vuelve. Te echo de menos. Lo arreglaré todo. Adjunto. Un cheque por 10.000 euros. Lo rompí en pedazos. El sonido como huesos quebrándose. No soy una transacción. Murmuré al vacío. Mi madre vio los fragmentos en la basura, bien hecho. Hijo. El dinero compra cosas. No almas. La primavera asomó tímida en Huesca. Con crocus amarillos perforando la nieve residual. Empecé a salir más. Uniéndome a un grupo de senderismo en las sierras. Allí conocí a Miguel. Un profesor de historia local con barba desaliñada y una risa que resonaba como eco en las rocas. No era Fernando, no había mansiones ni secretos. Nuestras conversaciones eran sobre libros y paisajes. No sobre agendas ocultas. Un día. En un altozano con vistas al valle. Su mano rozó la mía. No la aparté. Fue un comienzo. Frágil como un brote. Pero real. Fernando reapareció en verano. Cuando el sol quemaba las piedras de las murallas medievales. Me encontró en el mercado. Comprando tomates maduros para la ensalada de mi madre. Juan. Su voz me heló la sangre. Estaba demacrado. El traje colgando como en un perchero. Ojos hundidos en ojeras. Tenemos que hablar. Lo seguí a un café apartado. El mismo donde vi el anuncio meses atrás. Pidió 2 cafés solos. Amargos como nuestro final. Me has destruido. Dijo sin preámbulos. La empresa se hunde. Elena ha hablado con los inversores. Todo por tu culpa.
Su tono era acusación. Pero debajo latía súplica. No. Fernando. Por la tuya. Me usaste como escudo para tu vergüenza. Él negó. Lágrimas brillando, te amé. Aún lo hago. Vuelve. Y seremos discretos. Reí. Un sonido hueco. El amor no es discreto. Es luz. No sombra. Me levanté. Dejando el café intacto. Adiós. Fernando. Encuentra tu verdad. Yo encontré la mía. Caminé bajo el sol implacable. El corazón ligero por primera vez en meses. Huesca se extendía ante mí, iglesias góticas. Plazas empedradas. Gente que chismorrea pero también abraza. Mi madre sanaba. Yo también. Miguel y yo compartimos un beso bajo las estrellas de agosto. En una noche de San Lorenzo donde las lágrimas de los santos caen como promesas. No es un cuento de hadas, es vida. Cruda y hermosa. Con cicatrices que cuentan historias. ¿Y el final? No hay finales en Huesca. Solo curvas en el río Isuela que fluye eterno. Fernando se fue a Madrid. Un fantasma en las páginas financieras. ¿Yo? Sigo aquí. Amando sin cadenas. Preguntándome si el precio del secreto valió la pena. Porque al final, el amor verdadero no se contrata, se vive. Expuesto al viento que todo lo revela. La densa niebla de noviembre envolvía Huesca como un sudario. Y con ella llegó el primer golpe real. Fernando tenía una gala benéfica en la capital aragonesa, trajes de Armani. Flashes de cámaras. Y yo. A su lado como una sombra vestida de etiqueta barata. Sonríe. Pero no demasiado. Me había instruido en el coche. En el salón abarrotado del Palacio de Congresos. Charlaba con políticos y herederos. Su brazo rozando el mío en un código secreto que me hacía vibrar. Entonces, apareció ella, Elena. Su exesposa. Radiante en un vestido rojo que gritaba venganza. Alta. Rubia. Con ojos que cortaban como cuchillos. Fernando. Cariño. Qué sorpresa verte tan acompañado. Dijo. Su mirada deslizándose sobre mí como aceite hirviendo. Él se tensó. Pero sonrió, Elena. Juan es mi asistente. Un crack en lo suyo. Ella rió. Un sonido cristalino y venenoso. Asistente. Claro. En mis tiempos. Tenías asistentes de otro tipo. La conversación derivó a chismes familiares. Pero sus ojos no me soltaron. Al final de la noche. Cuando bailábamos un vals formal yo torpe. ¿El experto? Me susurró al oído, no te acerques a mi ex. Juan. Es una víbora. Pero ya era tarde. ¿En el baño? Elena me acorraló contra los lavabos de mármol. Sé lo que haces con él. Lo he visto en sus ojos, esa hambre que reserva para los chicos como tú. Pero cuidado. ¿Pollito? Fernando colecciona juguetes. Y cuando se aburre, los rompe. Sus palabras fueron un puñetazo. Pero lo peor fue su compasión falsa, corre mientras puedas. O acabarás como yo, vacío y solo. Regresamos a Huesca en silencio.
La carretera un río negro bajo la lluvia. En la mansión. Explotó. ¿Qué coño le dijiste a Elena en ese baño? Lo negué. Pero él ya lo sabía, su ex le había mandado un mensaje venenoso. Me empujó contra la pared del vestíbulo. No con pasión, sino con rabia. Eres mío. ¿Entiendes? Nadie más te toca. Nadie más te mira. Sus besos fueron castigos. Mordidas que dejaban marcas en mi cuello. Me folló en el suelo frío. Salvaje. Como si quisiera borrarme de su piel. Al amanecer. Yací magullado. Y él se vistió sin una palabra. Vuelve al trabajo. Y mantén la boca cerrada. La grieta se ensanchó. Los días se volvieron un infierno de rutina asfixiante, mañanas organizando su agenda. Tardes en silencio donde sus miradas me quemaban sin tocarme. Por las noches. Me reclamaba con una desesperación animal. Como si follarme pudiera sellar la brecha. Nadie se enterará. Repetía. Pero su voz craqueaba. Yo obedecía. Pero algo dentro de mí se había apagado, el fuego se convirtió en cenizas. Soñaba con Huesca libre. Con caminatas por las sierras donde el viento borraba las huellas. Mi madre llamó, Juan. Ven a casa. ¿Te necesito? Era la excusa que esperaba. Preparé una maleta pequeña. Dejando notas en mi escritorio, renuncio. No busques explicaciones. El invierno azotó Huesca con nevadas feroces, aislando la mansión como una isla en un mar blanco. Fernando se volvió errático, llamadas a medianoche de socios en Dubái. Botellas de Rioja empty en la basura. Una noche. Irrumpió en mi habitación la que me había asignado en el ala de servicio. Un recordatorio de mi lugar. Ven conmigo. Ordenó. Arrastrándome a su estudio. Allí. Sobre el escritorio. Me abrió como un libro prohibido. Susurrando promesas rotas, te sacaré de aquí algún día. Juan. Seremos libres. Pero sus ojos mentían, eran prisiones de cristal. Al clímax. Cuando mi cuerpo temblaba bajo el suyo. Oí la puerta crujir. La housekeeper. María. Entró con una bandeja de café. Y el mundo se detuvo. Sus ojos se abrieron como pozos negros. La bandeja cayó. Porcelana hecha añicos en el suelo. Fernando se apartó de mí como si quemara. Cubriéndose con una manta. María. ¿Qué coño haces aquí? Ella balbuceó excusas. Pero ya lo había visto todo, mi desnudez expuesta. Su semilla en mi piel. El desastre de sábanas revueltas. Lo siento. Señor. Yo. No sabía. Salió tambaleándose. Y el silencio que siguió fue un vacío que succionaba el aire. Fernando se vistió con furia contenida. Su rostro una máscara de pánico. Esto no pasó. ¿Entiendes? Dile a María que fue un error. Un malentendido. Pero yo ya no podía. El shock me dejó mudo. El cuerpo pesado como plomo. El alma hecha trizas. Me duché solo. El agua hirviendo lavando no solo el sudor, sino la ilusión de que esto era amor. En el espejo empañado. Vi a un extraño, ojos hundidos. Labios hinchados. Un hombre roto por promesas que nunca fueron suyas.
Los días siguientes fueron un limbo helado. María evitaba mi mirada, sirviéndome el desayuno con manos temblorosas. Fernando me ignoraba en público, pero por las noches me reclamaba con una desesperación animal. Como si follarme pudiera sellar la brecha. Nadie se enterará, repetía. Pero su voz craqueaba. Yo obedecía. Pero algo dentro de mí se había apagado, el fuego se convirtió en cenizas. Intenté confrontarla a ella. En la cocina mientras pelaba patatas para la cena. María. Lo que viste. Ella levantó la mano. Ojos llenos de lágrimas. No digas nada. Chico. He servido en casas como esta toda mi vida. Secretos son secretos. Pero el tuyo te está matando. Sus palabras fueron un bálsamo y una sentencia. Esa noche escribí una carta de renuncia. Pero la guardé en el cajón. Esperando el momento. El momento llegó con una llamada de mi madre, Juan. Estoy mal. Ven. Era gripe. Pero el pánico me impulsó. Empaqué bajo la nieve que caía como confeti fúnebre. Fernando me pilló en la puerta. ¿A dónde? A casa. Se acabó. Su rostro se contorsionó, ira. Miedo. Amor torcido. No puedes. Eres mío. Me zafé de su agarre. El taxi luces parpadeando en la tormenta. Nunca lo fui. Dije. Y la puerta se cerró detrás de mí como un veredicto. En casa. Mi madre me curó con caldo y silencio comprensivo. Cuéntame cuando estés listo. Lo hice a pedazos. El peso aligerándose con cada palabra. Huesca me recibió de vuelta con su crudeza, trabajos precarios. Chismes en el bar. Pero también libertad. Fernando mandó flores. Mensajes. ¿Un cheque? Todo lo rechacé. Su imperio crujía. Según los periódicos, escándalo con la prensa rosa. Inversores huyendo. Elena había hablado. Soltando veneno calculado. Meses después. En primavera. Caminé por las sierras con un grupo local. Allí. Pablo. Con su mochila llena de mapas y sonrisas. No fue amor a primera vista. Sino a primera conversación, sobre historia de Aragón. Sobre ser uno mismo en un pueblo que juzga. Su beso. Bajo un pino centenario. Fue suave. Honesto. No hay mansiones. Solo un piso compartido con vistas a las montañas. ¿Fernando? Un eco lejano. Viviendo su hondonada en Madrid. Solo con sus sombras. La vida en Huesca sigue, dura. Real. Con vientos que limpian y lluvias que renuevan. Aprendí que el amor no se compra con contratos ni se esconde en armarios dorados. Se vive. A plena luz. Como el sol que besa las sierras cada amanecer. ¿Y el precio? Lo pagué en lágrimas. Pero gané un alma libre. ¿Tú? ¿Qué elegirías, el lujo de la mentira o la verdad del polvo? Los días siguientes fueron un limbo helado. María evitaba mi mirada, sirviéndome el desayuno con manos temblorosas. Fernando me ignoraba en público. Pero por las noches me reclamaba con una desesperación animal. Como si follarme pudiera sellar la brecha. Nadie se enterará. Repetía.
Pero su voz craqueaba. Yo obedecía. Pero algo dentro de mí se había apagado, el fuego se convirtió en cenizas. Soñaba con Huesca libre. Con caminatas por las sierras donde el viento borraba las huellas. Mi madre llamó, Juan. Ven a casa. ¿Te necesito? Era la excusa que esperaba. Preparé una maleta pequeña. Dejando notas en mi escritorio, renuncio. No busques explicaciones. El invierno azotó Huesca con nevadas feroces, aislando la mansión como una isla en un mar blanco. Fernando se volvió errático, llamadas a medianoche de socios en Dubái. Botellas de Rioja empty en la basura. Una noche. Irrumpió en mi habitación la que me había asignado en el ala de servicio. Un recordatorio de mi lugar. Ven conmigo. Ordenó. Arrastrándome a su estudio. Allí. Sobre el escritorio. Me abrió como un libro prohibido. Susurrando promesas rotas, te sacaré de aquí algún día. Juan. Seremos libres. Pero sus ojos mentían, eran prisiones de cristal. Al clímax. Cuando mi cuerpo temblaba bajo el suyo. Oí la puerta crujir. La housekeeper. María. Entró con una bandeja de café. Y el mundo se detuvo. Sus ojos se abrieron como pozos negros. La bandeja cayó. Porcelana hecha añicos en el suelo. Fernando se apartó de mí como si quemara. Cubriéndose con una manta. María. ¿Qué coño haces aquí? Ella balbuceó excusas. Pero ya lo había visto todo, mi desnudez expuesta. Su semilla en mi piel. El desastre de sábanas revueltas. Lo siento. Señor. Yo. No sabía. Salió tambaleándose. Y el silencio que siguió fue un vacío que succionaba el aire. Fernando se vistió con furia contenida. Su rostro una máscara de pánico. Esto no pasó. ¿Entiendes? Dile a María que fue un error. Un malentendido. Pero yo ya no podía. El shock me dejó mudo. El cuerpo pesado como plomo. El alma hecha trizas. Me duché solo. El agua hirviendo lavando no solo el sudor, sino la ilusión de que esto era amor. En el espejo empañado. Vi a un extraño, ojos hundidos. Labios hinchados. Un hombre roto por promesas que nunca fueron suyas. El shock se asentó como nieve profunda. Cubriendo todo en un blanco nannis. Días pasaron en automático, servía el desayuno. Archivaba documentos. Sonreía cuando él entraba en la habitación. Pero por dentro. Era un desierto. María me evitó al principio. Pero una tarde en la cocina. Mientras lavaba platos. Murmuró, ¿chico? Lo que vi. No juzgo. Mi hermano era como vosotros. ¿En los 80? Antes del SIDA y las leyes. Se suicidó por vergüenza. Sus palabras fueron un rayo en la niebla. ¿Por qué me cuentas esto? Porque el silencio mata más que las palabras. Lloramos juntos sobre el fregadero. Lágrimas saladas mezclándose con el jabón. Fernando notó el cambio. ¿Estás distante? Acusó una noche. Su mano en mi cadera mientras veíamos una película en el salón. Solo cansado. Mentí. Pero él insistió. Besándome el cuello hasta que cedí. Otro ciclo de placer forzado.
Después, fumando en la terraza bajo estrellas indiferentes, confesó, tengo miedo. Juan. Mi padre me desheredaría si supiera. La empresa. Todo depende de la fachada. Por primera vez. Lo vi vulnerable. No el CEO, sino un hombre atrapado en su propia telaraña. Entonces rompe la tela. Dije. El río amargamente, fácil decirlo desde abajo. Tú no pierdes nada. Perdía todo, dignidad. Juventud. Pedazos de alma cada vez que me vestía de asistente por el día y de amante por la noche. Mi madre empeoró, fui a verla en secreto. Encontrándola en cama con fiebre. Hijo. Pareces enfermo tú también. Le conté medias verdades. Pero su intuición materna olió la podredumbre. Vuelve a casa. Ese lugar te está robando la luz. Regresé a la mansión con el corazón pesado. Solo para encontrar a Fernando en una crisis, emails furiosos de inversores. Elena amenazando con demandas. Quédate conmigo esta noche. Suplicó. Y yo lo hice. Pero el sexo fue mecánico. Un ritual vacío. El turning point definitivo vino con una carta anónima, fotos granuladas de nosotros en Jaca. Besándonos en el coche. ¿Quién coño es esto? Rugió Fernando. Agitando las imágenes. Elena. Por supuesto. Tu ex quiere sangre. El pánico lo transformó, canceló reuniones. Bebió hasta el amanecer. Yo. Paralizado. Supe que era el fin. Debo irme. Dije. Él me suplicó, no me dejes solo en esto. Pero el solo ya era mi realidad desde el principio. Empaqué esa misma noche. La nieve cayendo como lágrimas congeladas. El taxi luchó por la carretera. Y Huesca me pareció un sueño febril. En casa. Mi madre me acunó, bienvenido de vuelta. Los días de recuperación fueron lentos, terapia improvisada con un psicólogo en Zaragoza. Caminatas solitarias donde el viento curaba heridas. Fernando llamó una vez, vuelve. Te protegeré. Colgué. Bloqueando el número. La primavera trajo renacimiento. Encontré trabajo en una librería. Rodeado de historias que no eran la mía. Conocí a Carlos. Un cliente habitual con ojos curiosos y un libro de Lorca bajo el brazo. Nuestras charlas eran puentes sobre abismos. Un café llevó a un paseo. Un paseo a un beso en el parque. Libre y sin contratos. Fernando cayó en desgracia pública, titulares sobre escándalos personales. La empresa vendida a pedazos. Él. En Madrid. Un rey destronado. Hoy. En Huesca. Amo sin sombras. Carlos y yo compartimos cenas simples. Risas genuinas. El pasado es una cicatriz que pica en tormentas. Pero me recuerda, la libertad cuesta. Pero vale cada lágrima. ¿Elegirías el palacio de mentiras o la choza de verdad? El enfrentamiento llegó una mañana de enero. Cuando la nieve cubría los Pirineos como un velo de pureza falsa. Entré en su estudio sin llamar. El contrato de renuncia en la mano. Él estaba al teléfono. Gritando a un inversor sobre acciones en caída. Colgó al verme. Su rostro palideciendo. ¿Qué es esto? Me voy. Fernando. No puedo más. Se levantó,
rodeando el escritorio como un lobo acorralado. No puedes irte. ¿Te necesito? Su voz era súplica envuelta en mando. Pero yo ya no era el chico asustado. Me contrataste para un trabajo. Pero me convertiste en tu secreto sucio. Cada beso era una cadena. Cada noche un recordatorio de que soy menos que nada para ti. Él negó con la cabeza. Acercándose, te quiero. Juan. Esto es complicado. Mi familia. La empresa. Dame tiempo. El tiempo. Esa palabra que había devorado mi juventud. Me aparté de su toque. El tiempo no borra las mentiras. Me follas como a un amante. Pero me tratas como a un sirviente. ¿Sabes lo que es esconderte en las sombras de tu propia vida? Yo sí. En Huesca, ser gay es un pecado, para ti. Es un capricho. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Pero mi voz fue acero. No soy tu juguete. Soy Juan. Y merezco un amor que no tenga que esconderse detrás de contratos. Él se derrumbó en el sillón. El CEO invencible reducido a un hombre roto. ¿Qué? Te lo daré todo. Pero sus palabras eran ecos vacíos. Salí de allí. El frío del pasillo mordiendo mi piel. El corazón latiendo con una libertad aterradora. La huida fue un borrón de nieve y lágrimas. Dejé la mansión en un taxi destartalado. El conductor chismorreando sobre el chico del rico. Llegué a casa de mi madre al atardecer. El piso cálido con olor a estofado de cordero. Ella me abrazó sin preguntas. Solo un bienvenido. Hijo. Los días se volvieron rutina sanadora, curro temporal en una panadería. Tardes paseando por el Parque Miguel Servet. Donde los ancianos jugaban a las cartas y los niños reían sin cargas. Fernando llamó una vez, vuelve. Lo arreglaré. Colgué. Bloqueando el número. Semanas después. Supe por los periódicos locales, escándalo en la junta directiva. Rumores de un asunto personal que hundió acciones. Elena, su ex, dio una entrevista velada, algunos hombres pagan caro por sus secretos. No volví a verlo. Pero Huesca susurra su caída, la mansión en venta. El mudado a Madrid. Solo con sus demonios. Yo encontré un trabajo estable en una agencia de turismo. Y una noche en el bar del pueblo, un antro hétero donde la cerveza sabe a rebeldía. Conocí a Pablo. Un guía de montaña con ojos marrones y una risa que no pide permiso. No es un CEO. No hay fortunas ni mansiones. Pero sus besos son libres. Bajo el sol de las sierras. Caminamos de la mano por senderos donde el viento lleva lejos las cadenas. Pero el clímax no terminó con mi salida, fue un crescendo lento. Meses después. En abril. Cuando los almendros florecían como nubes rosadas. Recibí una visita inesperada. Fernando en mi puerta. Demacrado. Barba de 3 días. Ojos rojos de insomnio. Déjame entrar. Juan. Solo 5 minutos. Mi madre. En la cocina. Me miró interrogante, asentí. Cerrando la puerta del salón. Él se sentó en el sofá raído. Las manos temblando. Todo se ha ido a la mierda. La empresa. Mi reputación. Elena me ha jodido vivo con abogados. Pero lo peor eres tú.
Su voz quebró. Y por primera vez vi lágrimas en esas mejillas que antes mandaban imperios. Te usé. Lo sé. Te hice daño porque tenía miedo. Mi padre me educó para ser hombre de verdad. Y yo. Yo soy esto. Se señaló el pecho. Voz ronca. Escuché. El corazón un nudo. Lo sé. Fernando. Pero el daño está hecho. No puedo ser tu redención. Él se arrodilló. Un gesto que me heló, el rey arrodillado ante el plebeyo. Dame otra oportunidad. Renunciaré a todo. Nos iremos a Barcelona. Viviremos abiertos. Reí. Amargo. Tarde. Demasiado tarde. Aprendí que el amor no se negocia en quiebras. Lo ayudé a levantarse. Su cuerpo pesado contra el mío por última vez. Vete. Fernando. Encuentra paz en tu caos. Salió bajo la lluvia primaveral. Silueta encorvada desapareciendo en la calle empedrada. Ese fue el pico, no gritos. No violencia. Solo verdad cruda en un salón humilde. Mi madre entró después. Abrazándome, hiciste bien. Hijo. La curación vino lenta, terapia en grupo para LGBT en Zaragoza. Donde voces como la mía tejían tapices de resiliencia. Pablo se convirtió en ancla, cenas compartidas. Noches de sexo tierno donde el placer era igualdad. No poder. Huesca. Con su crudeza. Me moldeó de nuevo, amigos en el bar que aceptaron mi historia con tracks y cervezas. Madre que rezaba por mí sin juzgar. Fernando pagó, divorcio definitivo. Fortuna mermada. Terapia pública que lo expuso como el hombre frágil que era. Lo vi en una entrevista. Voz temblorosa, perdí lo mejor por cobardía. No sentí venganza. Solo cierre. Hoy. Verano en las sierras. Pablo y yo acampamos bajo estrellas. Su mano en la mía. Fuego crepitando. El mundo vasto. El drama se disuelve en cotidianidad, risas. Peleas tontas. Amor simple. ¿Valió la pena? Sí. Porque del abismo salí entero. ¿Tú? ¿Aguantarías la tormenta por el arco iris? La huida fue un borrón de nieve y lágrimas. Dejé la mansión en un taxi destartalado. El conductor chismorreando sobre el chico del rico. Llegué a casa de mi madre al atardecer. El piso cálido con olor a estofado de cordero. Ella me abrazó sin preguntas. Solo un bienvenido. Hijo. Los días se volvieron rutina sanadora, curro temporal en una panadería. Tardes paseando por el Parque Miguel Servet. Donde los ancianos jugaban a las cartas y los niños reían sin cargas. Fernando llamó una vez, vuelve. Lo arreglaré. Colgué. Bloqueando el número. Semanas después. Supe por los periódicos locales, escándalo en la junta directiva. Rumores de un asunto personal que hundió acciones. Elena. Su ex. Dio una entrevista velada, algunos hombres pagan caro por sus secretos. No volví a verlo. Pero Huesca susurra su caída, la mansión en venta. El mudado a Madrid. Solo con sus demonios. Yo encontré un trabajo estable en una agencia de turismo. Y una noche en el bar del pueblo, un antro hétero donde la cerveza sabe a rebeldía. Conocí a Pablo.
Un guía de montaña con ojos marrones y una risa que no pide permiso. No es un CEO. No hay fortunas ni mansiones. Pero sus besos son libres. Bajo el sol de las sierras. Caminamos de la mano por senderos donde el viento lleva lejos las cadenas. A veces. Miro las montañas y me pregunto, ¿valió la pena el fuego para llegar a esta paz? Fernando pagó su precio en soledad. Yo el mío en cicatrices. Pero en el fondo. Sé que el amor verdadero no se contrata, se elige. Crudo y expuesto. Como el paisaje de Huesca, hermoso. Implacable. Eterno. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Cuánto silencio estás dispuesto a tragar por un abrazo robado? El otoño pintó Huesca de ocres y rojos. Hojas cayendo como confesiones tardías. Pablo y yo profundizamos, viajes cortos a los valles. Donde el río Ésera canta himnos a la libertad. Él sabe mi historia. La abraza como a un viejo amigo. Eres fuerte. Juan. Dice. Y creo que lo soy. Mi madre. Ahora más saludable. Nos invita a cenas, tortilla de patatas y anécdotas de juventud. Donde el pasado se ríe en lugar de doler. Fernando. Lejano. Escribe una carta final, perdóname. Encontré terapia. Un grupo en Madrid. Soy libre ahora. Pero te extraño. La quemo en la chimenea. Cenizas volando al viento. No odio, compasión. Quizás. Su precio fue alto, familia rota. Fortuna evaporada. Pero renació. Como yo. La vida fluye, promociones en el trabajo. Planes de futuro con Pablo. Huesca como lienzo. El drama fue mi forja, salí templado. Recuerda, en las sombras. Busca luz. El amor espera. Paciente. En el próximo sendero. ¿La tomarás?